Bienvenidos a un episodio más de La Sala de Espera, el día de hoy con el gran doctor Joseph Seton. Un placer estar con ustedes aquí. Gracias por la invitación, para mí es un honor. Bienvenido, doctor. Hoy nos hiciste madrugar. Bien hallados. Nos hiciste madrugar, doctor. Porque tú sabes, nosotros somos millennials, entonces nos cuesta un poquito. Pero empezamos a las 2 de la tarde. El equipo de producción también está madrugando aquí. Pero ya casi mediodía, ya yo fui a hacer muchas cosas en la mañana antes de venir acá. No, mentira, de verdad. Yo sé que para todos los doctores que están aquí, separar un espacio y para venir aquí es una odisea, entonces lo agradecemos muchísimo. Vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy, pero antes de empezar, Doc, no sé si notaste que estamos en un lugar bastante acogedor, bastante hermoso. Muy agradable. Estamos en la sala de Opein Casa aquí en Obarrio, así que si estás buscando remodelar tu casa, este es el lugar, esta es la gente que tienes que visitar. Yo compré muebles aquí. Ah, sí, ya. Ahí está la... Esa es publicidad no pagada. Y te quedó, o sea, todo bien. Quedó súper. Súper. Y vamos a estar bien hidratados, Doc, con la gente de Panama Blue aquí en su presentación de vidrio, tú sabes, una botella hermosa. Pero bueno, para entrar en materia, Doc, bienvenido a la sala de espera. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito quién es el doctor Joseph Seton. ¿Sabes qué? ¿Quién es Joseph Seton como persona? ¿Dónde creció? ¿Dónde estudió? Yo soy un panameño, yo nací en Panamá y viví en Panamá hasta los 18 años y a los 18 años me fui a vivir afuera por obligación porque yo quería estudiar medicina. Era la época de la invasión. Noriega metió a unos Doberman, que se llamaba el grupo de él, dentro de la Universidad Nacional, que era la universidad que ofrecía medicina. La cerraron por 9 meses. No podemos estudiar aquí, me tuve que ir afuera a estudiar afuera. Entonces tenía varias opciones. Me quería ir a Estados Unidos, me quería ir a Israel, me quería ir a México. Al final terminé yéndome a México, al TEC de Monterrey, una excelente universidad. Se la recomiendo completamente a todo el mundo porque realmente fue una excelente formación. ¿Y cuándo decides estudiar cirugía plástica? Es una muy buena pregunta. A los 8 años yo quería estudiar medicina. Me pasaron varias cosas. Me mordió un perro en la ceja, me arrancó mi ceja. Wow. ¿En qué? O sea, Cuando era chiquito tenía un perro en mi casa y lo molesté cuando estaba comiendo y bueno, entonces me llevaron al cirujano plástico y me reparó la ceja. Pero me hizo 2 cosas que no me gustaron. Me rasuró la ceja por completo y como se veía rara me rasuró la del otro. Me bullearon en la escuela como por 3 meses hasta que me crecieron las cejas. No sé quién era el cirujano plástico. No pregunté porque si no le hubiera metido una demanda. No, mentira. Entonces, ahora mismo estamos bien. Gracias a Dios. Pero sí me gustaba mucho la medicina desde chiquito. Me pasaron varias cosas en mi vida. Perdí un hermanito de una meningitis. A mi abuelita le dio cáncer. A mí me dio un problema del corazón, que gracias a Dios no fue nada grave. Entonces me gustaba mucho la parte de la medicina. Mi mamá es psicóloga, entonces me influía por ese lado y por eso decidí ser médico. Luego me gustaban varias cosas: cirugía general, cirugía plástica, cirugía pediátrica. Al final, para no hacerte la historia larga, me gustó mucho la cirugía plástica. En esa época yo venía a Panamá y me iba de voluntario a Operación Sonrisa. Espectacular, se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Aquí en Panamá? Aquí en Panamá nos íbamos a Chiriquí, nos íbamos al interior, a varios lugares. Yo iba de voluntario, todavía no era médico, era un intento de médico y bueno, era muy bonito porque uno se metía a ayudar a ver cómo los niños que tenían labio y paladar hendido eran reparados de forma milagrosa o humanamente espectacular y realmente quedaban súper bien. Y eso sí, toca el corazón, ¿no? Claro, tremenda experiencia. Ahí ya habías decidido que lo que querías hacer era plástica. Bueno, a mí me gustaba estar entre plástica y cirugía pediátrica. Entonces, en ese momento me fui a Houston y roté allá en el hospital esto Texas fue Children's. después del TEC. Esto fue después del TEC, nos ganamos una beca y la beca era de 6 meses, era un semestre entero allá. Pero yo me empecé a hacer research en Houston, entonces me prolongaron la beca hasta 1 año. Y allá en Baylor College of Medicine hay un lugar donde hay 27 hospitales juntos, que es el lugar del mundo donde hay más hospitales de última generación juntos. Entonces uno podía rotar en cada uno de los hospitales. Entonces yo roté en cirugía general, roté en pediatría, roté en cirugía pediátrica. No había rotado en cirugía plástica porque todavía no estaba decidido, pero después fue cuando vine a Panamá, fui a Operación Sonrisa y ahí es donde me encantó. Era tu convenciste. calling. Te convenciste. ¿Y a qué edad tenías a todo esto? O sea, ¿en qué año fue? ¿En qué año estamos? Estamos en el hablando de... Era como 8 años. ¿Los 90s? Sí, era finales... No, después de los 90. Yo me gradué en el 87. Sí, 8 años después. Wow. O sea, que viviste bastante fuera de Panamá y cuando llegaste tuviste que
todavía me falta, porque esa fue la primera parte. Entonces yo estudié en México los 8 años, luego me fui a Houston y luego tenía que hacer un año de servicio social en México. Y ahí ya yo estaba enamorado. Yo estaba enamorado de mi esposa. Ah, pensé que enamorado de México. Yo pensé que de la Yo quería salir carrera. con ella. Mi esposa es panameña. También. Saludos a la También esposa, estaba hombre, enamorada de saludos a la la carrera. esposa. Sí, entonces, bueno, al final, entonces, yo quería venir a Panamá para salir con ella un poco antes de, pues, poder casarme y todo lo demás. Y entonces fui a pedirle permiso al ministro de Salud de México que me dejara hacer el año de Servicio Social de México en Panamá, porque yo había estudiado en una universidad privada y había pagado mi educación. Me dijo que sí, pero bueno, para no hacer la historia larga, me mandó 3 condiciones. Tiene que ser un lugar a más de 2 horas de la ciudad. Me gané la plaza de Penonomé. La segunda era que no podía devengar salario. En esa época le pagaban a los internos $1,100 al mes. 850 era, $850 al mes. Y la tercera era que Que lo invitaras a la tenía boda. calificación oral y escrita mensualmente. Terminé, se lo llevé. Al final no me dio nada. Tuve que volver a hacer el año de servicio social en México. ¿De verdad? Entonces, Wow. me comprometí con mi esposa. 6 meses me fui a trabajar por 6 meses, día y noche. Veía entre 60 a 80 pacientes en 24 horas. Era una locura. Más que en cualquier seguro social y cualquier Santo Tomás de Panamá. Y ya después de eso, entonces, conseguí 2 semanas para venir a casarme, que alguien me cubra. Y luego ya después, yo había negociado con un compañero que íbamos a trabajar. Yo tenía que trabajar 8 horas porque ya yo le había dado 6 meses libre. Y luego él tenía que trabajar las otras 16 horas. Por solamente 6 meses. Así que eso fue como me pude casar. Wow. Imagínate. Después de eso, entonces, volví a Panamá. Tenía que hacer ahora 2 años de internado. 1 año en el Seguro Social, en la Caja de Seguro Social, en la Transísmica. Y el segundo año lo hice en Chepo. Y ese día que yo empecé el internado, inauguré el corredor. El corredor que hacia Tocumen. Fui el primerito. Yo me fui a las 4:30 de la mañana. Bueno, pero belleza, te Sí, tocó para bien mí fue maravilloso porque... porque antes tomaba 2 horas llegar a Chepo y después de ese corredor 45 minutos. Sí. Así que muchas gracias a la que construyeron el corredor. Doctor, nos hablaste de tu experiencia en Operación Sonrisa. ¿Algún caso que te haya marcado? Sí, muchos casos que me han marcado. La verdad que... Vamos a explicar a la gente, quizás hay gente que no sabe qué es Operación Sonrisa rápidamente. Claro, Operación Sonrisa es una organización sin fines de lucro que recauda dinero de las donaciones de la gente y ayuda a los niños que nacen con el paladar abierto y el labio también. Labio paladar hendido se llama. Uh-huh. Entonces, tienes que hacer varias cirugías a veces para reparar esas cosas. También ayuda mucho a niños quemados, a niños que nacen con problemas de narices, que le llaman la nariz leporina o nariz hendida también. Entonces era una organización que realmente ayuda mucho a los niños. Los primeros casos ahí fueron muy marcantes porque tú podías ver el resultado en la mesa de cirugía. Entonces tú podías ver como un niño que venía con la boca abierta. Ahora tengo algunas fotos, si quieres después te las paso para que las pongas. Pero sí, era muy impresionante, muy impresionante, y la verdad que eso te llega al corazón porque le cambias la vida a ese niño para siempre. Claro, y a la familia, ¿no? A la familia. Doc, entonces ahí mejor. decides regresar a Panamá y montar tu clínica, pues. Sí, ya había trabajado 20 años en la práctica pública entre Chile, Argentina, México. Entonces ya cuando llegué a Panamá, también ya había trabajado 3 años en la parte pública. Decidí dedicarme principalmente a la parte privada. Acabo de abrir el Hospital Punta Pacífica, donde estoy trabajando ahora, o también conocido como Pacífica Salud. Está afiliado al Johns Hopkins International Medicine de Estados Unidos, que por muchísimos años ha sido el hospital número 1 del mundo. Entonces decidí quedarme aquí y arrancar, y gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo. Y también en la parte de las urgencias, que siempre me ha gustado, porque es una área donde hay muchos desafíos. Entonces uno siempre llega y tienes que atender al paciente en el momento y repararlo como se encuentre. Y ha sido muy bueno esa parte también. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Bueno, la cirugía plástica es una mezcla entre 2 cosas, entre la estética, que es un arte, y entre la ciencia, que es la cirugía. Entonces, es un balance y un equilibrio entre las dos. Y lograr ese equilibrio, ese balance es muy interesante, ayudando a una persona que tiene algún problema, que puede ser un problema físico, puede ser un problema de autoestima, que a veces también es
psicológico. Y con eso, con una cirugía puedes repararlo y puedes arreglarle a veces hasta los dos problemas, siempre y cuando el paciente se deje llevar de la mano y sepa que uno es médico, uno no es Dios. Y esa parte es la más importante porque nosotros no somos perfectos, tratamos de lograr el mejor resultado con las mejores herramientas. Ahora que hablas eso de la mezcla de cómo llega el paciente a la clínica, que muchas veces puede llegar como con un descontento o alguna necesidad física, pero a veces viene acompañado de la parte psicológica. ¿Cómo lo manejas las expectativas y también cómo manejas la parte de la autoestima del paciente? Porque también imagínate que yo llegue a la clínica y que, bueno, la verdad sí, Rosana, te hace falta esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? No, y aparte ella tiene una idea en su cabeza de cómo ella se quiere ver y no, o sea, tú tienes que captar captarlo. Yo siempre tomo al paciente y le digo, mira, hay que aterrizar, porque nosotros no estamos en las nubes. Allá arriba en los cielos está Dios, yo siempre creo en Dios y siempre le rezo para que todo salga bien. Yo siempre le digo, mira, nosotros somos médicos y tenemos fallas porque somos humanos. Y es muy importante que los pacientes sepan esa parte. No queremos tener ninguna falla, no queremos que nos pase nada malo, pero siempre existen complicaciones en cualquier cirugía que pueden pasar. Y esas complicaciones, pues, no queremos que sucedan. ¿Cuáles son? La primera es un sangrado. ¿Cuándo un paciente sangra? Cuando está tomando algún medicamento que hace que sangres. Aspirina, anticoagulantes, Pepto-Bismol, Alka-Seltzer, o cosas naturales como ginkgo biloba, té verde, té blanco, un montón de sustancias naturales, ashwagandha, moringa, un montón de plantas que hacen que tú sangres. ¿Y el ajo también? El ajo He también, escuchado en exceso. Si te comes 2 cabezas de ajo al día, vas a sangrar. Si te comes un ajo, medio ajo, he visto en preoperatorios que te dicen dejar el ajo, no sé qué. Sí, lo ideal es evitar todas esas cosas. Bueno, número 2 están los moretones, que son normales, o los hematomas, que es colección de sangre adentro. Yo he tenido 2 pacientes con hematomas que se golpearon después de una cirugía mamaria. Una fue a despertar al niño y la pateó en el seno y se le empezó a llenar de sangre. Pero bueno, las otras complicaciones son infecciones, las cicatrices, asimetría, algún problema de daño al nervio o esta serie de cosas, problemas de la anestesia. Pero en general, si uno controla todo eso antes de la cirugía, el paciente no debe tener ningún problema ni ninguna complicación, durante ni después de la cirugía. Entonces aquí hay 2 cosas. Una es el paciente, que tiene que saber lo que nosotros le vamos a ayudar y cómo lo vamos a hacer. Porque a veces necesitamos poner cicatrices. Por ejemplo, para levantar un seno, hay que hacer una cicatriz. Si tú vas a levantar un seno 2 centímetros, le haces una alrededor de la areola. Si lo vas a levantar 3 centímetros, 3 centímetros y medio, le haces el lollipop. Ese que le dicen el ancla. Y el ancla es cuando es completa, cuando tienes que levantarlo mucho más que 3 a 4 centímetros. Entonces nosotros le explicamos todo al paciente. Si el paciente entiende y está de acuerdo, yo lo opero. Si el paciente me dice que no, entonces no lo opero. Yo tuve una paciente que me dijo que no y me dice, yo solamente me voy a operar con una cicatriz alrededor. Yo no quiero el ancla porque no me gusta. Le dije, mira, si yo solamente le hago esa cicatriz, la cirugía se le va a abrir porque el peso, el cuerpo no lo va a aguantar. Y me dice, a mí no me importa. Y si es necesario, me opera otra vez. Bueno, si usted me lo deja por firmado, yo lo opero 2 veces y cobro 2 cirugías. Pero no está bien. No está bien, le digo yo, no está bien. Pero quiero que usted lo tenga claro en su mente. ¿Sabes qué? Se lo hice y se le abrió. Y la tuve que volver a operar. Pero se lo hice para que ella entienda, porque ella no podía entender eso. Porque ella quería solamente esa cicatriz. Pero en el cuerpo de ella esa cicatriz no iba porque no era suficiente. Bueno, ahí es donde entra la parte de la experiencia. Pero ya ahora no lo hago más porque realmente uno se siente mal de operar a un paciente 2 veces. Pero sí es importante explicarle todo al paciente y que el paciente y el médico estén en el mismo canal. Porque si el paciente está por acá y el médico está por acá, entonces la cosa no va a funcionar. Entonces lo más importante es tener expectativas reales. Pero muchas veces el paciente no llega. Por ejemplo, eso dije, yo lo vi en TikTok o yo lo vi en Instagram o te llegan con una foto y tú tienes que aterrizar a ese paciente y decirle, bueno, mamita. Y te dicen, quiero ser igualita. Mira, yo realmente le digo a mis pacientes, si tú me traes una foto, tú no vas a ser igual a esa persona porque es imposible. Nosotros hicimos unos estudios muy interesantes cuando estaba en la Universidad de Buenos Aires sobre trasplante facial. Trasplante de cara. Se han hecho en el mundo unos 9 trasplantes faciales, pero el grupo de nosotros fue el primero que empezó haciendo esas investigaciones con un doctor, que es el doctor Baker, que él es de Estados Unidos, pero se pasa 3 meses en Estados Unidos, 3 meses en Holanda y 3 meses en Francia. Y luego vuelve de vuelta a Estados Unidos. Entonces, el doctor Baker empezó con esto y nosotros empezamos a ver que 2 personas no son exactamente iguales. ¿Qué significa trasplante facial? Sacarle así como la película de Arnold y Schwarzenegger. ponerle una cara nueva.
¿Y de dónde sacas la cara nueva? De una persona que está muerta. De un donante. Está muerta, o sea, está con muerte cerebral, pero todavía no tiene muerte orgánica. Es muy triste eso, pero O sea, como un realmente- trasplante como un de trasplante hígado, de corazón, de un corazón. trasplante de Ok, pulmón, un trasplante de ok, hígado, ok. un ¿Y por qué trasplante alguien de quisiera? riñón. Porque O sea, alguien quisiera, bueno, o sea, los pacientes que se ya. han visto en el mundo, el primer paciente fue atacado por un oso y el oso le desfiguró las caras. Wow. El segundo paciente tenía un perro que ella se desmayó y el perro pues fue a despertarla y le mordió la cara. Y así, Wow. más que nada por accidente. ¿Qué problema de que pasaporte, cédula? O sea, no. Es muy interesante porque el FBI empezó con una máquina que se llamaba el Interpolator antes de que existiera el reconocimiento facial. Y de ahí entonces sacaron la base para hacer el reconocimiento facial de todos los celulares. Pero ahora hay muchos parámetros y muchas cosas y está mucho más avanzado. Y la inteligencia artificial ahora usa eso para poder darte una foto de antes y después de una reconstrucción. Eso te iba a preguntar. Pero ¿no? eso Que- no es tan real. Que si usan hoy en día. Yo AI tengo varios como- programas. Empecé con un programa que se llama Chrysalix, empecé ahorita con otro programa que se llama Brea. Hay un montón de programas que se sirven para simular. Y el AI también. Pero realmente si tú te das cuenta, no son exactos, no son iguales, no son idénticos. Eso es una simulación. Es lo que puede llegar a ser. Pero no pienses que eso vas a hacer tú, porque eso no es así. Entonces el médico tiene que explicarle eso al paciente y si el paciente entiende, entonces vamos con la cirugía. Si el paciente no entiende, yo no lo opero. Pero me ha tocado pacientes que en el momento de la cirugía entienden y después no. Wow. Y eso es un problema porque a veces uno pues le explica de antes todo eso y ellos dicen que sí lo entienden, te firman un consentimiento donde aprueban y todo antes de que tú le hagas la cirugía. Y luego después te vienen a decir, bueno, esto y esto y esto. Siempre uno puede hacer después retoques si es necesario alguna de estas cosas, pero uno siempre trata de hacer lo mejor de lo mejor en una sola cirugía para que el paciente esté contento. Pero en algunos casos se hacen varias cirugías. Por ejemplo, una reconstrucción de senos. Nosotros podemos hacerlo en 2 etapas, en 3 etapas. Yo te iba a preguntar eso, justo, de qué ¿Cómo era la- más complicado. Por ejemplo, una operación como las de Operación Sonrisa, que los niños tienen que hacer a veces muchas operaciones para ver una mejoría, o una operación estética, ¿cómo se dice? Voluntaria, Optativa. optativa, porque claro, a un paciente de Operación Sonrisa, con que tú le mejores el 20%, el 30%, lo que Van a sea, estar contentos. le Claro. cambiaste la vida y vas a estar feliz. El que entra a una operación optativa, o sea, yo tengo en mi cabeza ¿Cómo me va a cómo quedar yo quiero perfecto? quedar. Entonces, es como que te puedes equivocar por un 4%, o sea, no quiero quedar tan diferente de lo que yo me estoy imaginando. Sí, lo ideal ¿Qué es es más challenging? tratar de entender lo que el paciente quiere y lo que tú le puedes ofrecer. ¿Me entiendes? Porque a veces el paciente quiere algo que está por acá y uno no lo logra porque es demasiado perfecto y entonces tú tienes que decir eso al paciente. Entonces sí me ha tocado decirle a algunos pacientes No es real. que no es real lo que tú quieres. Me tocó un joven que la verdad que lo aprecio mucho. Él trabaja de cosplay. ¿Sabes lo que es cosplay? No. ¿No? Cosplay es una persona que se disfraza para su vida, o sea, for a living, como se dice en inglés. Ok. Entonces él quería parecerse igual a un personaje de un anime, de caricatura japonesa. Entonces quería que le operáramos la nariz, que fuera lo más parecido a ese anime. Entonces yo dije, ¿sabes qué? A mí esto no me gusta. Entonces él viene y me dice, mira, doctor, yo vivo de esto. Yo debo de comer a mi abuelita, a mi mamá y a mi hija. Si yo no puedo trabajar de esto, entonces no me va bien en mi vida. Esto, así es como yo quiero hacer el resto de mi vida. ¿Podemos tratar de hacerlo? Le digo, podemos tratar de hacerlo. Y se logró y está contento. A mí me dio un problema, un dilema, pero por ejemplo hay personas que se quieren cambiar de sexo. Ese es un dilema muy difícil. Yo esa cirugía no la hago. Ajá. No, yo quería preguntar qué es lo más loco que te han pedido, así que... Bueno, tuve una paciente que se puso unos implantes de 1800, no podía caminar, nos mandó a hacer a las fábricas especiales, O sea, que mi- tenía una mi- fantasía en su cabeza y o sea, estamos tuvimos hablando que de... implantes de seno, Ah, de problemas seno. de la columna, etcétera, etcétera. Normalmente los implantes que uso yo son tamaño 300, 350. Se puso 1800, entonces era algo demasiado Wow. exagerado. Se había operado en Portugal, vino a Panamá, le quitamos los implantes, le hicimos una reconstrucción, fue una cirugía que duró casi 5 horas y media. ¡Wow! Y la verdad que quedó muy bien y ahora ya no tiene ese problema, pero todo lo que ella había pensado, lo que había hecho antes, después se arrepintió. Entonces, a veces sí ocurren cosas
que se pueden mejorar. Pero esos 1.800 no se los pusiste No, tú. yo no se lo puse. Yo no voy a poner a nadie eso porque para mí está fuera de mi criterio médico, fuera de mi criterio estético y fuera de mi criterio ético. Claro. Y, por ejemplo, en algunos casos, que alguien viene con algo que a ti no te resuena o te preocupa, lo mandas, por ejemplo, primero a una evaluación. Por ejemplo, yo sé que a la gente que se hace la bariátrica Sí, y eso, o sea, las mandan como primero asesoramiento psicológico. Siempre. O sea, no todo el mundo que quiera hacer una mejoría o un cambio necesariamente lo necesita, pero a veces sí viene muy entrelazada la parte psicológica con la... Yo sí lo mando al psicólogo. A veces los pacientes lo aceptan, a veces lo toman no tan bien, pero realmente es algo que es importante porque se trabaja con un equipo. Pero quizás no es para decirle que no, es nada más para que estés seguro de que este cambio es lo que quieres hacer. Sí. Me han tocado pacientes complicados. Por ejemplo, una paciente que nace con 2 sexos. Hermafrodita. Entonces, en ese caso tienes que definir uno de los dos. Normalmente se define el que es más viable. Y pues la verdad que han quedado muy contentos, gracias a Dios. Pero no hago cambio, sino que simplemente definimos uno de los dos. Cuando la persona es hermafrodita, los órganos sexuales externos son iguales, o sea, tienen los dos. Pero los internos... Los más pequeños pueden no tenerlos. Por ejemplo, esta paciente que la última que atendimos no tenía. O sea, no defines de que si tiene ovarios o no. Ya, no puedes hacer... No, eso sí viene de Dios. Doc, ¿cuál es la cirugía más común? Hablamos atrás de cámaras de que también atiendes a hombres de forma estética, pero ¿cuál es la cirugía más común que hace el doctor Seton en su día a día? Bueno, hay muchas cirugías, cada vez hay como tendencias, pero pues últimamente hemos hecho muchas cirugías de rinoplastia, muchas cirugías de ginecomastia, hombres que tienen los senos grandes, que eso sí puede ser genético, puede ser por hormonas, o puede ser algo de transicional también. Cirugía de liposucción, cirugía de mommy makeover, cuando las mamás tienen a sus bebés y cambian mucho su cuerpo. Mommy makeover. Se llama mommy makeover. Tenemos que hacer un overhaul. makeover. Un overhaul, y que señora, Sí, usted está... levantamos los senos, se lo colocamos en su posición, le quitamos las grasitas que tienen por aquí o por allá, le estiramos el abdomen, mejoramos la fortaleza o el volumen del glúteo. O sea, es una cirugía completa que viene con todo esto, que a mí me gusta mucho porque realmente es integral y es o sea, es un completa. 360. Es un 360, entonces le cambia la vida a la gente. Las cirugías bariátricas son muy interesantes, pero una cirugía bariátrica, un paciente bariátrico a veces no puede hacer todo en una sola vez. Entonces tiene que hacerla por etapas. O sea, después de que adelgaza, estás hablando Exacto, como primero que... tiene que llegar a su peso ideal. Luego de ahí, entonces tienes que ver cuál es su prioridad, qué es lo que más le molesta. Si es un hombre, si es una mujer, por ejemplo, a mucha gente le molesta el cuello. Entonces hacemos la cara primero, o la parte del pectoral, o los senos en las mujeres, o el abdomen, o las piernas, o los brazos. Cada uno tiene sus prioridades. Yo no tenía... el cuello se me ha ido aumentando últimamente. Estoy yendo al Parcomar a ver si se me mejora y si no... Excelente. Vamos para el quirófano, papá. Yo también estoy yendo con mi trainer Héctor, un abrazo, saludos. Todos los días tratamos de ir, no siempre, pero bueno. Doc, de tus top cirugías, ¿cuáles son? O sea, quiero que la gente entienda, digamos que si alguien tiene miedo a hacérsela o alguien tiene preocupaciones, ¿sabes? Desmitificar este tipo de cirugías, quizás para que alguien que esté pensándolo se sienta un poco más tranquilo. Sí, mira, por ejemplo, la cirugía de los senos es una cirugía muy común, tanto en hombres como en mujeres. Los hombres que se le cae el pecho, o que tiene flacidez, o que tiene demasiado exceso de grasa, o que tiene una glándula muy gruesa. Entonces ahora tenemos técnicas nuevas, como por ejemplo un ultrasonido interno, donde tú entras y puedes soltar la grasa sin arrancarla, ni sacarle sangre, ni tocar los nervios. Entonces se disminuye el dolor, se disminuye el sangrado, la recuperación es mucho más rápida. Se usa un chalequito por unas 2-3 semanas hasta que el paciente llegue a su retracción de la piel completa, y con eso el paciente se va muy contento de la cirugía. Es una cirugía muy común y es una cirugía donde el paciente se va contento y realmente casi nunca necesitas un retoque de esa cirugía. A veces que necesitas sacar un poco de la glándula por debajo, que se hace una cirugía mixta, a veces que necesita un poco de liposucción también. Entonces se hacen unas técnicas combinadas. Ahorita tenemos una máquina que se llama Renuvion, que sirve para que la piel te retraiga más. Pero como que se vuelve a pegar. Se vuelve a pegar. Tiene una retracción de un 60 hasta un 70%, pero no tengo ninguna máquina que me pegue la piel del 100%. Eso es mentira. Entonces yo necesito que las pacientes sepan que las expectativas tienen que ser reales. Por ejemplo, antes, pero hace mucho tiempo, cuando te hacías liposucción, la piel quedaba a veces flácida.
Ajá, como naranja, o sea, como Sí. un poco así. Esta máquina es como para... Para que se me retraiga la piel un poco más. El problema es que si uno aplica mucha energía, puedes causar una fibrosis, que es una cicatrización interna. Entonces tiene que tener un balance entre todo. Chus. Entonces tenemos que decirle a los pacientes todo lo que pueda pasar y cómo lo podemos tratar y cómo lo podemos prevenir para que no suceda. Si los pacientes hacen caso, el postoperatorio es súper importante. La parte de los tratamientos después de la cirugía, ultrasonido, drenaje linfático y toda esa parte que es súper interesante. Ok, y en el tema de las mujeres, que se explota, no se explota la bolsa, Bueno, los eso implantes ya no se usa, si se han usa. evolucionado a través del tiempo. Los implantes han sido cambiantes. Ya estamos entrando en la quinta generación de implantes, donde un implante te dura más o menos unos 15 años. Ahora salió otra marca que son 30% más livianos y que ellos dicen que puede durar hasta toda la vida. Oh, Pero yo no creo en eso, porque yo pienso que todos los materiales que se crean por el hombre, tarde o temprano van a sufrir un desgaste y van a tener que ser cambiados. Entonces yo le digo a mis pacientes que sí se deben cambiar los implantes. Ahora, cada 15 años, ojalá que dentro de 2 o 3 años salga uno nuevo se necesite cambiar cada 20 o cada 30 años, o luego que salga uno que no se necesite cambiar nunca. pero el implante, y es que yo o sea, pregunto desde la ignorancia, ¿no? Pero el implante y la altura son cosas separadas. Sí, O sea, cuando tú dices vamos a subir, sí, son cosas distintas. O sea, nosotros tenemos que levantar la piel y quitar el exceso de piel. Cuando hay una glándula muy grande, podemos hacer una reducción. Cuando hay grasa, podemos quitar la grasa también, aparte de quitar la glándula o de lo que es levantar la piel. Nosotros tenemos medidas. Nosotros trabajamos con el arte y con la ciencia. Entonces, matemáticamente, nosotros podemos decir que un complejo areola-pezón tiene que estar desde el nodo external, que está aquí, entre 18 a 21 centímetros. Entonces, tú lo mides en la consulta y tú ves en cuántos centímetros está. Y tú sabes cuántos centímetros tienes que levantar. Si tienes que levantar 1 o 2 centímetros, lo puedes hacer alrededor. sí, sí. Si tienes que levantar 3, hasta 3,5, puedes hacerlo alrededor y vertical. Si es más de 3 o 4, ya de 4 para arriba, entonces sí tienes que hacer el ancla, que se llama. Aparte de eso, tú puedes poner un implante para darle un volumen, para que tenga un mejor realce. Hay muchas modas. Yo, por ejemplo, soy de los que buscan lo natural. Lo natural para mí es lo más bello. Las creaciones de Dios son las más hermosas. Ahora, hay modas y hay modas. Entonces ahí vienen los influencers, los TikToks, las Claro. tendencias. Y ahí es donde yo te pregunto entonces, ¿cuál es el límite entre, digamos, lo estético y el desfase? Bueno, cuando hay algo que está trending, hay que ver si es o no es estético o si es correcto desde el punto de vista ético. Por ejemplo, hay una cosa que se llama Foxy Eye, donde te abren los ojos, donde te quitan lo que le llaman alectomías, que te lo hacen con anestesia local en algunos consultorios, algunos médicos que no son cirujanos plásticos. Hay un montón de cosas que no están bien hechas y que no Yo son vi anatómicas. el ponytail lift. Ponytail lift. Que es como si te hicieras una cola así súper apretada y que la cara Te te levantan queda... todo y te queda todo estiradísimo. Bueno, no sé, ese es en Instagram. Sí, hay de todo. Entonces hay que tener cuidado con esos trends porque algunas cosas son estéticamente correctas y otras cosas no. Entonces lo que no es estéticamente correcto, simple y sencillamente yo no lo hago aunque me lo pidan. Aquí entra como el criterio médico y la ética, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me encanta hacerme de todo. Me encanta inyectarme, ponerme, quitarme todo. Entonces, Todo lo que se pueda. mis amigas me dicen, vas a quedar fatal, como esas tipas que salen con la cara así, el ojo así. Digo, ella sale de su casa, se ve en el espejo y dice, me veo wow. Entonces, si yo quedo con la cara así, no seas tú la que arruine Mi felicidad. mi percepción de mí misma, mi autoimagen. Yo no O voy a sea, arruinar ninguna imagen de nadie. No, pero no, estoy sí le voy a diciendo- decir. O sea, pero es lo una que- línea muy fina. muy delgada. Entre como que lo que la persona quiere, yo soy feliz con la boca así o con el ojo así, a lo que tú dices no está éticamente correcto complacer a esta paciente haciéndole este procedimiento. Desde el punto de vista psicológico existe una enfermedad, se llama síndrome de dismorfismo corporal. Es cuando una persona se ve a ella diferente de lo que realmente es. Y entonces a veces nunca está satisfecha con todo lo que tú le hagas. Entonces, Aunque le hagas y le hagas. aunque le hagas lo que le hagas. Entonces es muy importante conocer ese diagnóstico y saber cómo hacerlo.
Porque si no lo haces, entonces... ¿Cómo manejar a la paciente? Cómo manejar al paciente. Entonces muchas veces me ha tocado pacientes con síndrome de dimorfismo corporal, que yo primero los mando al tratamiento psicológico y psiquiátrico a veces, y después que ya esté terminado ese tratamiento, entonces vuelven, o algunos no vuelven. Y Doc, ¿te ha pasado algo? Buscarán al doctor que no le o sea, que, Claro, que se lo exacto, haga. Que le importa el dinero, no le importa la persona, porque a mí me importa la persona, no me importa el dinero. Doc, una pregunta. ¿Te ha pasado que te vienen a pedir algo que está dentro del scope como normal, pero o sea, tipo una señora de 90 años que viene y te dice, hey, me quiero hacer las chichis, como dicen en México? Sí me ha pasado. Hace 1 mes y medio operé a un señor de 92 años Oh, wow. que vive en el Valle de Antón, que sería que hacer una abdominoplastía. Pero cuéntame, señor, ¿usted por qué se quiere hacer la abdominoplastía? Me dice, doctor, yo no me la quiero hacer por estética. Lo que pasa es que aquí abajo, en mi pliegue, a mí me dan hongos. Ajá. Y no paro de tratarme y tengo que tomar medicina para los hongos y tengo que tomar antibióticos porque se me infecta. Es un tema médico. Era un tema médico, entonces le hicimos la abdominoplastía. Le fue muy bien, el señor a las 2 semanas estaba perfecto, ya se volvió al Valle de Antón y estaba súper contento. Un abrazo y muchos saludos a usted, señor. Y entonces, no siempre todo es estético, pero hay veces que un problema estético te puede resolver un problema médico. Interesante. Pero hay veces que sí, me llega una paciente, por ejemplo, de 93 años que tenía un problema de el ojo abierto. Eso se llama un ectropio. Ah, que se cae un poco. Se cae los párpados porque el tendón se suelta por la edad. Entonces ahí tú le haces la blefaroplastia inferior. Y aprovechando que le hicimos la inferior, le hicimos la superior. Y ella quedó muy contenta porque se le resolvió su problema. Pero sí he tenido una paciente de 90 años también que tenía los brazos desde aquí hasta acá, lo que le llaman la ala de Batman. Le hice un levantamiento, un lifting de los brazos desde aquí hasta acá y desde acá hasta acá. Como ella tenía miedo a la anestesia, le hicimos una sedación intravenosa profunda con anestesia local y le fue muy bien. Y ella está muy contenta. Entonces, si el paciente es sano, tiene todos sus estudios preparatorios normales, tiene una luz verde de su médico de cabecera, en cardiólogo, médico internista o algún otro médico especialista en esa área. Si el paciente, por ejemplo, es diabético, se tiene que cuidar su diabetes antes. Si el paciente tiene un problema de hipertensión arterial, tenemos que darle su medicamento. Entonces, no vamos a operar a un paciente hasta que no esté estable hemodinámicamente y que sea candidato ideal para poder hacer la cirugía. Interesante. Bueno, Doc, vamos a hacer aquí una ronda de preguntas rápidas. Tengo tantas cosas que preguntar en la cabeza que no quiero... Voy rápido porque no queremos perder el foco. Rosana se va a concentrar en las preguntas que vienen después. Yo te voy a tirar estas preguntas rápidas. Son preguntas que no... Te voy a contar una historia chiquitita antes de empezar. Dale, claro. Tú me trajiste la ambulancia, me trajo un recuerdo increíble. Penonomé, estaba trabajando allá. Una niña de 12 años, su segundo embarazo. Empezó trabajo de parto y estaba prematuro el bebé, tenía bajo peso. No había ambulancia, conseguimos una ambulancia que nos la donó un diputado allá al Hospital Aquilino Tejera. Nos vinimos en la ambulancia desde Penonomé hasta Panamá. Yo estaba solo con la niña, mamá, que este era su segundo embarazo. Wow. A los 12 años. Wow. Era una indígena de Río Indio. Y luego el chofer de la ambulancia. Tuvimos que parar la ambulancia en la mitad del Puente de las Américas a atender el parto de la niña. Y luego tuvo que atender al bebé que nació prematuro. Wow. Y a la mamá que estaba con el alumbramiento de la placenta. Y me imagino que no había ni estaba yo solito y estaba el chofer de la ambulancia. Gracias a Dios todo salió bien. Después seguimos, pero eso es una historia de la ambulancia. Tremenda anécdota. Trabajé muchos años en ambulancia, así que te puedo contar muchas historias. Podemos hacer otro día sí. solamente historia de la ambulancia. Así como los implantes también han evolucionado, las ambulancias también han evolucionado aquí en Panamá. Podemos dar un tourcito. Seguro que sí. Pero bueno, Doc, preguntas rápidas, no las pienses, nada más responde lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Bisturí o láser? Para cada cosa hay uno diferente. De repente, para blefaroplastia me gusta la radiofrecuencia, que es como mejor que un láser. Para cirugía de los senos me gusta más un bisturí. Entonces depende de para qué lo vas a usar, pero los dos son especiales para algo en específico. Yeah. Doc, comida panameña favorita. Carimañola. No lo tuvo que pensar. Ok, te vas a una isla desierta y solo puedes llevar 3 cosas en tu maletín. ¿Qué llevas? A mi esposa. ¿Y qué llevan para que las otras 2? Un poco de agua y algo de comida. Ok. Y un buen libro si me alcanza. ¿Cuál es un paciente más difícil? ¿Un famoso o un familiar? Wow, muy buena pregunta. Sí, Rosana las hizo. Un famoso es más difícil que un familiar. Un hábito de tu rutina que no cambiarías por nada del mundo. Rezar.
¿Escuchas música cuando operas? Todo el tiempo. ¿Y qué tipo de música? Toda clase de música, desde románticas, rock, lo que se te ocurra. Reggaetón. Escuchamos. Él es músico, el doctor Reggaetón es en algunos músico. casos, no tanto. Salsa, merengue. O sea, tú estás que no me digas que no me dedico, se fue. Me encanta la Salsa, música. merengue. Hay artículos científicos que demuestran que un médico que escucha música en el salón de operaciones tiene mejores resultados estéticos Wow. que uno que no. Wow, interesante ese. Ese dato curioso. Si no fueras cirujano plástico, ¿cuál sería tu plan B? Me gusta la cirugía pediátrica, me gusta la pediatría también. Un procedimiento que amas hacer. Blefaroplastía, cirugía de mama, cirugía de lipo, Todo. de todo. Un lugar en Panamá que te recarga las baterías. Santa Clara, una playa muy agradable donde vamos con la Sí, familia. ustedes son de allá. ¿Tú te operarías algo? ¿O te has operado algo? No me he operado. Me gustaría operar Ca- varias casa- cosas. ca- Me casa gustaría de operarme herrero, los cuchillo de párpados. Los párpados, lo que pasa es que no tengo tiempo de recuperación. Mi nariz, yo peleaba karate antes, me la rompieron 3 veces. Tengo este huesito aquí un poquito desviado, entonces me gustaría arreglarme eso. Bueno, siempre uno quisiera hacerse un poquito de retoques acá. Estoy yendo al gym duro, estoy tratando la dieta. No es fácil, pero sigan adelante todos. Pero Saludos si no- al trainer. Si no, quirófano. Esto creo que te lo he preguntado, te lo hemos preguntado a lo largo del podcast, pero algo que te han pedido que tú dices, ni de vaina lo hago. Bueno, como te expliqué, cambio de sexo, no. Yo llegué a Panamá, me llamó por teléfono un doctor de España, me dice, doctor, te habla el doctor tal y tal de España. Le digo, mucho gusto, doctor, usted es una persona muy reconocida a nivel mundial. Sí, quiero hacer negocios contigo. Le digo, negocios, sí. Quiero abrir una clínica de cambio de sexo. Le digo, doctor, lo siento mucho, mi religión no me lo permite, le agradezco. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, Doc, con eso acabamos la ronda de preguntas rápidas. Vamos a darle salida aquí a la ambulancia. Y bueno, Rosana tiene muchas preguntas. Doctor, tú hablaste de que... Joseph, me puede decir. Joseph, de que hay trends. ¿Has visto más común ahora cirugía en gente joven? O sea, más joven que antes. Sí, cada vez viene gente más joven. Yo he tenido jóvenes de 16 años que hacen la consulta y vienen a la consulta, pero yo les digo, bueno, necesito consentimiento de sus padres para poder atenderlos. Pero a veces nada más hablamos, me dicen, nada más quiero hablar contigo, doctor. Me dio permiso mi mamá, me llama la mamá, me la pone el teléfono, me dice que me da el permiso verbal. La mayoría de las veces, si va a hacer una cirugía o un procedimiento, tiene que ser por escrito. Pero sí, cada vez hay gente más joven que tiene ideas de distintas cosas y en general, pues, tratamos de ayudarlos. Y sí se pueden operar. Por ejemplo, la cirugía de nariz se está haciendo en personas más jóvenes cada vez. Eso es de mi época. Era, dije, regalo de 15 años, me hicieron la nariz. La cirugía así. de los senos también, por ejemplo, hay un síndrome que se llama síndrome de Poland, donde se desarrolla un seno y el otro no. Y eso es algo que los trauma a las niñas cuando están en la adolescencia. Entonces, yo sí las opero. O una serie de casos muy interesantes donde hay muchas cirugías que la gente te las pide y a veces no son tan graves. Por ejemplo, la cirugía del cierre del lóbulo de la oreja es una cirugía que yo la hago en el consultorio con anestesia local, que cuando se le desgarran se lo hacemos. Y eso es algo que todo el mundo lo pide y eso no necesita ningún problema ni un permiso. Sí, pero más que, por ejemplo, así jovencita teen, como siento que hoy en día, no sé si los hombres, pero por lo menos las mujeres empiezan antes como a hacerse cirugías o tratamientos, quizás no quirúrgicos, Preventivos. Preventivos. como preventivos. Sí, nosotros tenemos el Baby Botox, por ejemplo, que los usamos desde mucho tiempo. Yo estuve, ese es también un dato muy interesante, yo estuve en el equipo que estudió el Botox, antes de que se volviera Botox. Éramos 7 personas, yo era el más chiquito de la cadena alimenticia. Era el interno Era el que ahí, tenía el café. el estudiante, el que llevaba el café, el que cargaba las maletas. Mandaron desde Estados Unidos a México la toxina botulínica y en Estados Unidos tenían miedo de usarla ya porque era una Eso lo te iba a epidemia decir, que que podía ser la seguramente- epidemia de botulismo. El botulismo es una enfermedad que le da más a los niños que agarraban miel en el chupón y se lo ponían en la boca y esa miel estaba contaminada con botulismo. Entonces causaba una parálisis progresiva que podía causar la muerte. Entonces ellos agarraron esa toxina, la disminuyeron 100 veces su potencia y esa nos la mandaron a nosotros para que la usáramos en pacientes que tenían un síndrome que se llama Guillain-Barré, que tenían problemas para caminar, tenían ciertos músculos que no les funcionaban. Entonces nosotros teníamos que hacer una aplicación selectiva de la toxina en ciertos músculos para que los pacientes caminen. O sea, Antes de usarlo para la estética. toxina te daba parálisis, pero disminuida hacía el efecto contrario en pacientes que Que necesitaban caminar. son pacientes de Guillain-Barré. por Y ejemplo. nosotros ahora lo usamos para muchísimas cosas.
Yo lo uso, por ejemplo, ahora en niños que tienen parálisis cerebral. ¿Para qué? Porque produce mucha salivación. Entonces tengo que bloquearle las glándulas de la saliva. Tenemos 3 glándulas, la parótida, la submaxilar y la sublingual. Son 3 de cada lado, son 6 glándulas. Entonces yo le bloqueo 2. Por 6 a 8 meses no tienen hipersalivación, no se atoran, no le dan neumonías y tienen una calidad de vida mucho mejor. Paciente que tuvo un accidente se fue a operar a Colombia, mucha gente se va a operar a otros países porque es más barato, pero a veces lo barato sale caro. Llega a Panamá con este lado súper hinchado, se operó la cara a una señora de Londres que vivía aquí en Panamá pero no tenía dinero. Llega a mi consulta llorando que tenía aquí hinchado, que no sabía qué era. Le digo, yo pienso que tienes, que cuando te operaron te cortaron la glándula de la saliva y tienes saliva derramada adentro. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero llama a su doctor y cuéntale lo que pasó. Lo llamó, le contó, el doctor le dijo que tenía que volver porque la tenía que volver a operar. No tenía plata para el boleto de avión, no tenía plata para esto, no tenía plata para el otro. Y ¿sabes qué? Vamos a probarlo porque esto no se ha hecho todavía. Vamos a poner un poquito de Botox aquí y a los 3 días tienen que estar mejor. Pero antes quiero hacer el diagnóstico. Puedo pincharte aquí con una agujita chiquita y sacar un poquito de líquido. Agarra esto, llévalo al laboratorio, $15 el examen de amilasa. Si sale positivo, eso es lo que tú tienes. Y ese fue el diagnóstico. Le inyectamos aquí el Botox y se le resolvió el problema. Entonces, a veces, cosas simples pueden servir para resolver problemas complicados. Pero sí, en una paciente joven que empieza con sus arruguitas, que empieza con sus problemas faciales, sería muy buena idea hacer tratamientos preventivos. Ahora cada vez hay más cosas nuevas. Ahora hay bioestimuladores, ahora hay PDRN del salmón, ahora hay colágeno de distintos tipos que no son alérgicos, que no causan alergias. Ahora hay ácidos hialurónicos, hay cremas, hay un montón de cosas. Cada vez va a ser mejor para los jóvenes seguir siendo jóvenes. Doc, y hablando de eso, Células madre. ¿cómo haces para mantenerte tú al día en todos estos No alcanza el tiempo para saber lo que está pasando en el mundo. Yo tengo ahora mismo, aquí en este celular que todos los días explota, chats de cirugía plástica. Yo tengo un chat de cirugía plástica, tengo 3 chats de cirugía plástica de nariz. Tengo 3 chats de cirugía plástica de senos. Tengo chat de cirugía plástica de contorno corporal. Tengo chat de cirugía reconstructiva. Tengo chat de microcirugía. Tengo chats de todo lo que se te ocurra. Eso es lo número 1 porque todos los días publican casos complicados y entre todos, pueden ser 450 personas, resolvemos un caso difícil. Entonces yo tengo ahora esa ayuda. Ah, wow. Yo tengo ahora esa ayuda. Entonces yo tengo algún problema, yo lo pongo en mi chat y yo espero un día, 2 días y me resuelve mi problema. Entonces es wow. Y aprendes de los casos de los Yo aprendo de todos otros. los casos de ellos. Cuando yo pongo mis casos, yo a veces soy bastante más humilde y a veces no me gusta poner tanto porque ahí hay profesores de calibre mundial y yo no sé cómo yo estoy en ese chat porque son de los mejores del mundo ellos. Entonces realmente son muy interesantes y bueno, a veces uno va a operar con ellos, vas a conferencias, yo voy a veces a 7, 8 conferencias al año, recibes journals o revistas médicas, estás suscrito a canales de cirugía donde ves todas las últimas técnicas, cómo la gente las hace y los mejores que lo hacen. Y si tienes alguna duda, pues los puedes llamar y contactar y preguntarle para que te salga mejor y mejor y mejor. Panamá es un país pequeño, somos pocos cirujanos plásticos aquí, pero ninguno de nosotros estudió en Panamá porque en Panamá no se ofrece la cátedra de cirugía plástica. Entonces salimos afuera. Al salir afuera y ir a tantos lugares, se te abre el panorama, tienes una experiencia mucho más grande de todo lo que tú ves. Por ejemplo, un hemangioma. ¿Qué es un hemangioma? Es un tumor que puede tener venas, arterias, capilares, nervios y linfáticos. Yo los viernes en Buenos Aires yo veía 50 niños con hemangiomas. Yo acá en Panamá veo un hemangioma cada 8 o 10 meses. Entonces, si tú vas a un lugar donde hacen todo lo mismo, es muy bueno porque tú te vuelves un experto en eso. Eso es lo bueno y es lo malo, porque aquí en Panamá yo no me puedo dedicar a la cirugía del párpado derecho porque no me alcanzan los pacientes para eso. Pero nosotros hacemos un poco de cada cosa y tratamos de hacerlo lo mejor posible, bien, pues, para que los pacientes se vayan contentos. Doc, yo cicatrizo mal. Yo cicatrizo con queloides, tú debes estar clarito de eso. Expliquémosle a la gente por qué esto es, o sea, por qué esto existe o digamos en las cicatrices de una cirugía de las que hablamos, si les pueden pasar o no les pueden pasar a la gente que es propensa. Mira, mi papá y mis 2 hermanos tienen queloides. Yo, por suerte, no tengo esa herencia, no salí con queloides. Un queloide es una cicatriz que crece más allá de los límites
de la injuria cutánea, que puede ser una quemadura, puede ser una herida, puede ser un corte, puede ser cualquier cosa que te haga daño a tu piel. Entonces empieza a crecer y crece hacia arriba y hacia los lados. Empieza a picar y empieza a doler. Entonces tú tienes que empezar a tratarla desde el momento en que eso sucede. Entonces yo todos mis pacientes los trato como potenciales pacientes que pueden llegar a tener una cicatriz queloide. Entonces desde que tú tienes una cirugía, yo te trato lo mejor posible. Yo, por ejemplo, soy profesor para la Johnson & Johnson, que es una compañía, la subdivisión médica de ellos, la Ethicon. Ellos fueron los que inventaron las suturas que viene el hilo pegado a la aguja, que son las suturas más famosas del mundo, que son las suturas Ethicon. Inventaron una aguja que se llama Multipass, que solamente pasa una vez y que tiene un filo que no se pierde. Todas esas son cosas especiales y de la técnica quirúrgica para evitar un queloide. Después de la cirugía tú tienes que mantener la herida limpia y seca, tienes que ponerle su antibiótico para que no se infecte, o le puedes poner un protector de la piel que mantenga la herida bien, porque si tú tienes alguna infección o tienes algún problema, puede desarrollar más un queloide. Después de eso, ya cuando se quitan los puntos, entonces muchos puntos son internos que no se quitan, otros que sí se quitan. Tienes que quitar los puntos a tiempo, porque si le das más tiempo, se puede volver un queloide. Tienes que después empezar a tratar la cicatriz con cremas, con sustancias y soluciones. Yo tengo tapes de silicona, tengo láminas especiales. Por ejemplo, tengo sistemas de cierres de heridas. Si voy a hacer una abdominoplastía, una cirugía de seno, yo uso un sistema que se llama Pineo, que es un tape que se usa con una goma, mientras el paciente no tenga alergia a la goma. Y eso me ayuda a que el paciente cicatrice mejor. Entonces, después de la cirugía, si eso no mejora, entonces ya recurrimos a las inyecciones, donde tenemos que traer medicinas de afuera de Panamá, porque en Panamá a veces no tenemos los medicamentos, como por ejemplo Kenalog, de 15, de 20, de 30, de 40, de 50 miligramos para tratar los queloides. Y así eso no funciona, entonces recurrimos a una cirugía y la inyección de los medicamentos. Entonces, cada vez hay más cosas para el tratamiento de queloides. Yo me puedo quedar 3 horas hablando de queloides y te puedo decir lo último que hay ahora mismo. Por ejemplo, hay radiación para queloides, donde tú metes adentro un catéter súper fino debajo del queloide y le aplicas rayos gamma. Y con eso puedes tratar entre 1 hasta 2 o máximo 3 sesiones un queloide complejo. Eso yo lo hacía cuando vivía en Chile, pero aquí en Panamá no tengo las máquinas, no tengo los equipos de radiación. El hospital donde estoy no los maneja, lo maneja el oncológico y yo no trabajo ahí. Pero bueno, hay 1001 cosas que se pueden usar, pero son cicatrices que no se pueden estudiar en humanos, en animales, porque ningún animal tiene queloides. Ahora, lo raro es que los albinos no hay queloides. Entonces, de los queloides hay muchísimas cosas y sí se pueden tratar, sí se pueden mejorar y muchas veces se pueden curar. Joseph, ¿es mito que las cicatrices no se pueden mejorar? O sea... Sí, es un mito, porque siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Siempre hay algo que le puedes hacer. Aunque sea nuevo, o sea, de una operación que me hago hoy, puedes hacer cosas para que esa cicatriz quede mejor o una cicatriz vieja. Si tú vienes y me dices... Vamos por partes. Yo tengo que hacerme una cirugía nueva. Yo te voy a decir, mira, yo cicatrizo mal, yo tengo un problema de esto y de lo otro y del otro. Yo te voy a mandar a comprar unas vitaminas especiales que te las vas a empezar a tomar 2 semanas antes de la cirugía y después de la cirugía te vas a tomar otras 2 vitaminas que te van a ayudar a mejorar. Porque ahí son muchos factores. Vitaminas, minerales, suplementos, proteínas. Hay un montón de factores que hacen que tu piel cierre de una forma o de otra forma diferente. Entonces nosotros los cirujanos plásticos somos expertos en cierres de heridas. Y entonces tenemos que estar al día en lo último que hay. Ahora estamos usando mucho los exosomas. Hay muchas clases de exosomas, de animales y de personas. Yo, por ejemplo, tengo exosomas humanos en mi consultorio. Son costosos. Tengo que sacar un permiso especial del Gorgas para poder usarlos en mis pacientes. Y los tengo y los puedo usar igual que células madre. Células madre, hay muchas clases de células madre. También te pueden ayudar a mejorar. El plasma, por ejemplo. El plasma son células madre distintas. Un exosoma son unas vesículas que salen de unos procesos corporales donde tú puedes ayudar a mejorar un proceso, por ejemplo, un proceso de cicatrización. Entonces tú le puedes poner el exosoma directamente inyectado en el área de la cicatriz o tú se lo puedes poner intravenoso. Yo, por ejemplo, me operé mi rodilla el año pasado, en febrero, y después me iba a ir a esquiar en nieve. Entonces, me faltaban 2 semanas para irme a esquiar. Entonces, un amigo me dice, te voy a regalar 2 frascos de exosoma que tienen un costo de $1,500 cada uno, eran $3,000, mucho dinero. Y entonces me dice, te lo puedes poner en la rodilla. Le digo, ahora mismo no me lo puedo poner en la rodilla porque me voy a demorar en recuperar 3 semanas y me voy a hacer ejercicio por 1 semana dentro de 2 semanas. Entonces no tenía el tiempo. Entonces me lo pusieron intravenoso. Eso fue el año pasado en marzo. Todavía siento el efecto de que me siento bien, de que no tengo cansancio, de que no estoy agotado, de que tengo más fuerza.
de que mi rodilla está funcionando muy bien. No me Gracias a traquea, Dios. no me rechina, no tengo ningún problema. Mi cirugía Me fue imagino bien. que hay diferentes calibres de esos Por exosomas. supuesto, porque puedes no sé comprarlo qué. para la cara, puedes comprarlo de tal o de tal lugar. Y bueno, aquí en Panamá nosotros sí necesitamos un registro médico, registro sanitario o un permiso especial del Gorgas para poder usar tus propios productos, que sería muy interesante. Entonces hay que tener cuidado con lo que te venden y con lo que te dicen. Claro. Porque también hay exosomas que vienen de cordón umbilical que pueden mutar y sin querer te puede causar un problema de cáncer. Bueno, y si yo he escuchado, por ejemplo, en la industria de dermatológica, Claro. que los de salmón, pero eso es ADN de salmón y si me salen escamas. No te van a salir escamas porque no te va a salir eso. Pero sí son muy buenos. Yo los uso, yo los tengo. De hecho, yo me los empecé a poner ahora en la cara. Y me no tengo que tienes hacer- escamas. No tengo escamas, no tengo nada. Son muy buenos porque te ayudan a mejorar la calidad de la piel. El salmón es un pescado que nada en contra de la corriente, tiene muy buena fuerza y tiene una serie de cosas que son excelentes. Tiene un sentido de dirección increíble. Yo vi una finca de salmones donde los salmones saltan en piscinas, suben a una piscina allá arriba, ponen sus huevos y luego van saltando desde arriba hasta abajo y se vuelven al río para proteger su cría y para que sus hijos salgan fuertes y no tengan problemas de que se los coma otro animal en la intemperie. Es muy interesante de dónde salió eso y todo lo demás, pero sí son muy buenos y sí funcionan. Yo los tengo y sí tienen registro sanitario en Panamá. Súper. Y hay muchas marcas y realmente sí son muy buenos. Es que Lo uno puedes tiene- poner inyectado, lo puedes poner con Dermapen, lo puedes poner tópicos, lo puedes poner con una maquinita que te abre los poros y ayuda a que el producto entre y que el luego se cierre. Dermapen. No, se Ah. llama Mesojet Gun. El Dermapen también es muy bueno, pero depende de la profundidad de las agujas que tú uses. Pero el Mesojet Gun es una máquina que te abre los poros con electroporación y te mete el producto adentro y luego te lo cierra. Es muy interesante. Es una máquina costosa, no todo el mundo la tiene, pero nosotros lo tenemos por si acaso la quieren, también pueden venir a la oficina. Ajá. Tenemos una Hagan estética. buen research Tenemos antes una de- estética donde hacemos toda esta clase de productos. Yo a veces no me alcanza el tiempo para hablar de tantas cosas nuevas que hay, pero... Claro. Estamos este, abusando de tu tiempo. No, para Joseph, nada. Yo hoy. estoy feliz de la vida. Podemos hacer otro podcast y podemos seguir hablando de todas estas cosas. Entonces, para resumir, sí se puede prevenir una mala cicatrización. Sí se puede prevenir una mala cicatrización. Tu médico tiene que usar todas las técnicas, por ejemplo, láser o radiofrecuencia, por ejemplo, que no queme los bordes de la cicatriz, porque eso va a hacer que la cicatriz se inflame más, que lo corte con un bisturí bueno, que sea preciso y que sea un corte firme. La forma del cierre de las heridas tiene que ser por planos, tiene que ser adecuada, tiene que ser con las suturas ideales, que usan la cicatriz más fina que se puede usar para esa herida en ese momento. Por ejemplo, nosotros tenemos cicatrices del ojo, donde usamos suturas de 8-0. Normalmente para una cicatriz en la cara usamos un 6-0. Para una cicatriz en un codo usamos un 4-0. Son más gruesas mientras Disminuye el número. menos número tienes. En cirugía, microcirugía, usamos cicatrices de número 9 ceros. Tú tienes que hacerlo con un supermicroscopio. Nosotros hacemos una cirugía que se llama síndrome de Moebius. Síndrome de Moebius son niños que nacen con una parálisis de la cara. Entonces un profesor mío, el doctor Rodríguez de Buenos Aires, un abrazo a mi profe, le sacaba de los gemelos uno de los músculos, se los ponía por dentro de la cara y le hacía una conexión nervio con nervio, vena con vena, arteria con arteria. No creo. Wow. Eran cirugías que duraban entre 12 a 21 horas. Entonces los martes nosotros teníamos esas cirugías. Y agarrábamos a un niño y le cambiábamos su vida. Tengo un par de fotos ahí, No te después te puedo las puedo creer. mostrar. Y era una cirugía maravillosa. Yo llegué a Panamá, quería hacer microcirugía, pero no tengo el equipo, no tengo el personal que yo necesito para hacer eso. Y ya pasaron 20 años, entonces perdí la destreza. Ahora hay una cirugía nueva en la que quiero aprender. Por ejemplo, hay una cirugía donde uno puede entrar a amarrar los músculos de las mujeres que se les separan con los embarazos por la laparoscopía. Y se puede hacer con la cirugía robótica. Entonces ya averigüé sobre un curso que lo están haciendo en España y otro en Estados Unidos que me quiero ir a hacer para poder hacer esa cirugía en tiempo récord y con unas cicatrices o heridas muy, muy pequeñas. En vez de hacer una herida así, haces 2 o 3 huequitos y por ahí reparas los músculos de la mujer que tuvo muchos hijos y que por los embarazos que tuvo se les separaron. Sí, de verdad que eso de cirugía Es un mundo. robótica es una vaina loca. Cada vez es más interesante. Ahora ya hay robots que están operando en vez del médico. Entonces el médico supervisa el robot usa al otro robot para operar. Entonces ahora ya han abierto hospitales, por ejemplo hay un hospital en China donde hay 100 salones de operaciones donde están operando todos los días 100 casos de 100 pacientes con cáncer de pulmón, porque allá la gente fuma mucho, no fumen, y hay mucho cáncer de pulmón. Entonces ahora mismo están empezando a hacer esto y
Ya hay robots increíbles, el robot Tesla, que lo están empezando a entrenar para poder operar. Y a veces son más precisos que el hombre. Entonces, el hombre va a supervisar al robot y el robot va a operar. Sí, o lo que pasa El problema es quién se va a dejar. Sí. Por ejemplo, hay un robot que inventaron en Corea que te saca la sangre, pero entra con una aguja y te pone la aguja aquí y se va. Entonces, se ha visto que al paciente le duele mucho más. ¿Por qué? Porque cuando una persona te toca y tú sueltas endorfinas, esas endorfinas te quitan el dolor. El robot no te toca porque no tiene toque humano, va a tener que tener temperatura y tener que tener calor y tener que hablar palabras bonitas antes de hacerte algo para que eso pueda funcionar. No, y aparte cuando se sale del guión la operación y algo pasa que no está planeado, no sé, o sea, Si creo está que programado, prefiero no está tener a programado. alguien Yo con también. experiencia y... Es mejor. 100%. Joseph, si le tuvieras que decir algo a los pacientes que quieren, pero no se atreven, que algo les da miedito y eso, ¿qué les dirías para que se animen? Cada vez la ciencia está más avanzada. Cada vez las complicaciones están más estudiadas. Si uno tiene miedo, uno puede resolver el problema antes de que pase, la mayoría de las veces. Si uno planea con tiempo y uno planea lo que se quiere hacer, no tiene que tener miedo. Es como un piloto. El piloto puede planear su vuelo antes. Sabe cuántas horas va a volar. Tiene que dormir, tiene que comer, tiene que hidratarse, tiene que ir al baño antes de volar. Si él hace lo que tiene que hacer y el equipo está en las condiciones ideales, todo va a salir bien. Así que no le tengas miedo. No temas a una cirugía plástica porque ya tenemos muchísimos años haciendo esto. Yo tuve un profesor, grandísimo profesor, el profesor Ivo Pitangui, es conocido como el padre de la cirugía plástica. Él fue el primero que empezó incursionando en cirugía de senos. Y la cirugía al principio le demoraban 6 horas, 8 horas. Ahora una cirugía de senos te puede durar entre 1 hasta 3 horas y media. Las más complicadas son 4 horas, 4 horas y media. Entonces, hemos mejorado, hemos evolucionado. Ahora tenemos ciencia y tenemos arte. Y las dos cosas juntas hacen el mejor equipo. Así que no le tengan miedo. Gracias. Tú sabes Gracias a que ustedes. hablamos acerca de la parte psicológica como del lado negativo, la gente que la perdió un poco, pero también lado hay que hablar positivo. del lado positivo, o sea, Sí. una Sí, la cirugía gente que que sale y te dice, haga sentir "Ups". bien y te suba la autoestima y salgas con Ajá. otra actitud a la calle. Hay esposos que te han escrito y que de verdad muchas gracias, ¿no? Que va a otro. Me ha tocado todo, gracias a Dios. Pero sí es importante que los dos, que bueno, si una paciente o un paciente hombre vienen con una actitud positiva y con una mentalidad de que todo va a salir bien Todo va a salir y bien. que el doctor está haciendo lo que tiene que hacer y que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, Hay buenas vibras. eso de verdad que ayuda un montón para que toda la cirugía salga bien. Joseph, no tengo palabras para agradecer tu Estoy tiempo. muy agradecido yo con Sí, ustedes. de Me verdad, encanta y- escuchar sus preguntas. Realmente, te digo, uno tiene siempre que tener el canal abierto para aprender y para escuchar. Y estos son los métodos para que la gente pueda escuchar y aprender cada Claro. vez más. Así que les agradezco a ustedes por enseñarle a la gente. Gracias. A ti. Y si los viewers te quieren seguir en tus redes Bueno, yo tengo sociales varias o redes contactar sociales. en Sí, la yo me llamo oficina. Joseph Seton. Mis redes son Aquí la ponemos. @dr de doctor Seton, Setton, como el café Seton, pero con E. Y esa es mi red de Instagram, que es la más popular, pero también tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos Google, tenemos todas las redes Tienen de sociales. todo. ¿Y dónde? El a qué- website www.seton.md, que en inglés es Medical Doctor. Y ahí salen todos los procedimientos que hacemos. Ahí te tengo como Ahí están los testimoniales. 101 procedimientos. Y sí, los testimoniales muchos salen en el Instagram, que salen con los videos y salen todo lo demás. ¿Y dónde estás ubicado Yo para que tengo puedan en- ir ahí al Mommy Makeover? Pacífica Salud, en el piso 424, es la primera oficina a mano derecha. Los teléfonos de mi consultorio son el 6260-9158 y el 204-8458. El correo electrónico, si alguien lo quiere usar, es cirugía plástica con g @seton.md. Entonces, Joseph, esperamos tenerte de vuelta aquí. Así es. Cuando quiera me llaman y yo estoy para servirles siempre. Gracias, Doc. Gracias, Ese Pablo. fue el episodio del Gracias, día de hoy. Rosana, de verdad. No, por favor. Y gracias a todos. Ese fue el episodio del día de hoy con el gran doctor Joseph Seton. Si la próxima quieres ver a un doctor aquí que esté sentado, déjanos en los comentarios o escríbenos si tienes nuestro número o mándanos un email o un DM, lo que quieras, para hacer eso posible. Y nada, dale like, subscribe, compárteselo a la gente que te importa. Temas muy interesantes que hablamos hoy.
Así que nada, gracias nuevamente, Doc. Y ese Hasta fue el la episodio Un próxima. abrazo a del día de hoy. todos, se les quiere, ojalá que nos veamos pronto. Súper. Chao.